bautizados con tu Espíritu, llenos con dones de lenguas, de interpretación de lenguas. Pero gracias por tu presencia. Ahora te pedimos, Espíritu Santo, que envíes el auxilio desde el trono de la gracia, que podamos entender tu palabra, recibirla, ponerla por obra, Señor, todos los días de nuestra vida, Señor, hasta que nosotros podamos cambiar y dar esa forma, esa talla que tú quieres que tengamos, Señor, hasta la estatura de la plenitud de Cristo, Señor, para que cuando tú vengas podamos irnos contigo, Señor. Desde ya llévate todo pensamiento distractor, contrario, lo llevamos sujeto en obediencia al nombre de Jesús. Y te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Démosle ese fuerte aplauso al Señor. Pueden sentarse, también ustedes pueden sentarse. Que Dios me los bendiga a cada uno. Bendecimos a cada uno de los hermanos que nos ven a través de las redes. Bendiga a su hermano que usted tiene ahí a la par. Dígale: te bendigo, te saludo. Qué bueno que estás aquí en la casa de Dios. Mire, Dios quiere hacer algo grande con su pueblo. Quiere hacer algo grande con su pueblo. Y él lo conoce a usted. Veo una carita nueva por ahí. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Natalie. Que Dios te bendiga, Natalie. Bienvenida al aposento alto. Usted que está cerca, salúdele, bendígale. Y los diáconos ahí preparados para tomarle los datos ahí a Natalie, ¿verdad? Que Dios te bendiga. Bienvenida al aposento alto, ¿ok? Que haya recibido bendición esta tarde. Fíjese que yo creo que estamos viviendo tiempos finales. Cuando usted examina el entorno secular, usted se da cuenta del mundo, de las noticias de este mundo, usted se puede dar cuenta que estamos viviendo tiempos finales, iglesia. No hay otra respuesta. Y para este tiempo necesitamos una de las múltiples armas que el Señor nos ha dejado. Aquellas armas que no son carnales, dice la Biblia, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y yo sé que usted sabe varias, ¿verdad? Pero el arma de que yo le quiero hablar en el nombre de Jesús es la fe. Es la fe y yo le puse fe eficaz. Pastor, ahí dice fe eficaz. Sí, pero porque yo quise meter las dos palabras en una, ¿verdad? Fe eficaz. Quiere decir que en la misma palabra. Si dice la Biblia, si habla la Biblia acerca de la fe eficaz, quiere decir que hay una fe que no es eficaz. Y esto está bien interesante, ¿verdad? Entonces, con la ayuda del Señor, y pues yo traté de tomarle una foto ahí a la mano de mi hermano Vicente, así como que está ahí yendo hasta la presencia de Dios, ¿verdad? Metiéndose en la presencia de Dios. Entonces, yo quiero que me preste atención, porque sin fe no podemos hacer nada, iglesia. Pero antes, con la ayuda del Espíritu Santo, porque tenemos que ver, ¿verdad? Quiero, con la ayuda del Espíritu de Dios, decirle cómo está el mundo. Está pasando. A mí me gusta siempre decirlo, porque alguien dirá: pastor, pero ¿para qué pasan noticias? Si las noticias solo lo asustan a uno. Bueno, qué bueno que asuste a algunos para que se preparen, ¿verdad? El que está preparado dice: ya estamos casi cerca de irnos con el Señor. Entonces, una de las cosas que quiero, con lo que quiero empezar es esto, ¿verdad? El efecto Terminator. No sé si usted vio la noticia, pero el efecto Terminator, bueno, yo por lo menos creo que vio la película, ¿verdad?
El efecto Terminator dice, así serán las tormentas que azotarán el sol en el 2024. Usted sabe que ahorita a finales de este mes hubo una explosión que ya la tenían prevista y por eso es de que ha estado fallando un poco alrededor de la Tierra las comunicaciones. Claro, yo no estoy diciendo que sean cosas fatalistas, porque explosiones solares o lo que se llama con EMC, dice que son explosiones de masa electromagnética que sale de la Tierra, del Sol hacia la Tierra. Ahora imagínense, la Tierra es un grano de arena comparado con el Sol. Entonces, gracias a Dios que la Tierra está cubierta con una protección que repele la mayoría, no todas, pero la mayoría de estas tormentas solares. Ahora, tormentas solares siempre han habido, pero como esta dice que más o menos hace 11 años le van llevando un ciclo y que recientemente acaba de empezar a finales de marzo y que va a durar quizás hasta diciembre de este año la exposición esa electromagnética. Entonces dice, ¿verdad? Casi cada 11 años, ¿verdad? Y el efecto Terminator se caracteriza por frecuentes e intensas tormentas en la superficie de la estrella. Algunas de las afectaciones en nuestro planeta pueden ser alteraciones a los satélites, sistemas de GPS, frecuencias de radio, sistemas de comunicación, operaciones centrales eléctricas, en la aviación. Y dice que pudiera tener un impacto 20 veces más que el huracán Katrina. O sea, imagínense, sin siquiera destruir nada, pero tiene el potencial, ¿verdad? Quizás en algunos lugares va a afectar a través del internet, algunos no van a poder internet. Yo creo que ese sí va a ser el día del juicio para algunos que a veces no pueden usar su teléfono cuando no tienen internet, ¿verdad? Pero vaya, pues estos son, ¿qué significa esto? Son señales en los cielos, en el cosmos, ¿verdad? Que tenemos que estar alertas. Lo que me llama a mí la atención es de que fue un periodo de 10 años, pongamos 10, 11 años, que no se veía. Casualidad que es en esta semana que usted ya sabe lo que va a pasar. Bueno, y si no sabe, pues se lo voy a poner aquí. ¿Qué más se verá durante el eclipse? Porque del eclipse ya sabe usted. El eclipse es ahorita el 8 de abril. Pero ¿qué más cosas se van a ver? Y siempre me gusta ponerle aquí, ¿verdad? La fuente de donde yo lo saco. Esta es el panorama que se va a ver en el momento del eclipse. ¿Qué es lo que va a ser visible fácilmente a la vista y otras cosas? Por ejemplo, Júpiter va a ser visible Venus y va a ser visible el cometa 12 Pons-Brooks. Ahora, también Saturno y Marte y Urano, ahí están, pero no van a ser tan visibles. Pero los que más se van a ver es Júpiter y Venus. Entonces, hay que poner un poquitito e investigar. Júpiter en la mitología romana es el dios de los dioses, ¿verdad? Los dioses de los dioses. Y este nombre Júpiter se divide en dos palabras, Dio, que significa luz, y Peter, que significa padre. Entonces, si conjugamos los dos significados, sería como padre de luz. O también se le puede decir un ser de luz. Y lo primero que me saltó a mí a la mente, pues, ¿verdad? Sin ser yo, místico, ¿verdad? Si este acontecimiento, que Venus siempre lo vemos, pero ahora se va a ver más debido al eclipse. Y entonces en 2 Corintios 11:14 dice que aún Satanás se viste como un ser de luz. Bueno, pero pastor, ¿y eso qué significa? Bueno, vayámonos a ver a Venus, ¿verdad? Venus en la mitología romana es la diosa del amor, la belleza, la fertilidad. Pero mire, se le conoce como el lucero de la tarde o el lucero del amanecer. También se le llama lucero del alba o lucero de la mañana. Yo cuando leí eso dije, bueno, en Isaías 14:12 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Se está refiriendo a Luzbel, a Satanás.
Bueno, entonces aquí ya vemos dos, ¿cómo se llama? Alusiones al enemigo, ¿verdad? Dos alusiones, una y dos. Bueno, ¿y qué más se va a ver? Este cometa. Bueno, vamos a ampliar un poquitito, ¿verdad? Con nuestras cámaras que tenemos allá, aquí afuera del aposento alto, enfocando a los satélites, ¿verdad? Entonces vamos a ver que este que está aquí es el cometa. Pero mire cómo le llaman al cometa. El cometa del diablo. El cometa del diablo. Entonces ya vemos tres cosas, ¿verdad? Júpiter, haciendo alusión al Satanás que se viste como luz. Venus, que es el lucero de la mañana, que está caído. Y ahora el cometa del diablo. Vaya, pues usted quiere decir, ay, pero es que qué casualidad, pastor. Bueno, pero tanto que está hablando las estrellas. Y recuérdese que todo lo que habla en las esferas celestes se refleja después en la tierra. Entonces, este cometa, bueno, los científicos, ¿verdad? Le pusieron el cometa del diablo porque cuando le hacen el acercamiento al cometa, se le ven como dos cuernos, dos cachos que le salen. Desde aquí está el núcleo, ¿verdad? Y toda la cola, pero no sé si los alcanza, bueno, no sé, creo que se alcanza a ver aquí los dos. La partecita verde, se ven como dos cachos que están saliendo así. Sí, pastor, ya los vi. Bueno, qué bueno, pues porque está chiquitita ahí la imagen, ¿verdad? Pero usted lo puede ir a investigar, usted lo puede ver. Ahora, este cometa va a pasar cerca de la Tierra, no tan cerca de la Tierra, va a pasar todavía más allá de la Luna, ¿verdad? Pero el tamaño es fenomenal, es 3 veces más grande que el monte Everest, ¿verdad? Usted se imagina una montaña cayendo a la tierra. Bueno, ¿y dónde dice en la Biblia eso? En Apocalipsis. Usted sabe que en el momento que empiece la tribulación y la gran tribulación, van a caer dos van a caer, una como montaña y una bola de fuego. Entonces, un asteroide y un cometa, ¿verdad? Entonces, ahora bien, yo no quiero ser alarmista, pero me llamó la atención también que cada 71 años. Y el número 70, si usted quiere ver así, es como representativo. Pues en la Biblia nosotros lo vemos. Porque recuérdese que lo que se está esperando en este momento es el cumplimiento de la semana 70 del profeta Daniel. Vaya, casualidad. Bueno, ¿qué otra cosa podemos aquí? Si usted y yo lo podemos ver, posiblemente la próxima vez que pase ya no. Tal vez los más pequeñitos quizás sí. Es como el cometa Halley, ¿verdad? Que pasa creo que cada 91 años también. Ahora, ¿qué otra cosa? Bueno, ya lo sabe, ¿verdad? El eclipse solar. Usted sabe que en el 2017 vino ¿qué sería aquí? De izquierda a derecha, para decirlo más fácil, ¿verdad? Aquí, y ocupó alrededor, en todo su movimiento, al sumar cada minuto, cada segundo, ocupó casi 3 horas. 3 horas de oscuridad. No que duró 3 horas, pero que sí fue oscureciendo durante un periodo de 3 horas. Casualidad o no, casualidad, ¿verdad? Que en la Biblia aparece la oscuridad de 3 horas únicamente cuando el Señor Jesús estaba en la cruz. Bueno, y ahora el 8 va a pasar, ¿verdad? Va a entrar aquí por México, ¿verdad? Y va a pasar por todo este lugar. Y los científicos dicen que en minutos, que fue aquí más o menos como 2 punto algo de minutos, aquí va a ser 4 puntos, o sea que es más, aunque no va a tener tanta oscuridad como acá que fueron 3 horas, pero en minutos va a durar más acá. 4 punto algo minutos, va a durar 4.28 minutos. Si usted ahí lo puede verificar, milésimas más, milésimas menos, ¿verdad? Pero 4.28 minutos es lo que va a durar el paso de la oscuridad. Ahora, lo que me llama a mí aquí la atención y que lo hemos enseñado, ¿verdad? La primera vez que yo hablé de esto fue en el año 2017. En el 2017 le enseñé yo acerca de esto y le hablé que venía el eclipse y que lo que me llamaba la atención a mí era la forma que se marcaba en el mapa. Que para todos es sabido
que en el hebreo medio, el hebreo antiguo, es una X, pero el hebreo moderno es una tau. Y la tau, que es la última letra del alefato hebreo, es la letra número 22, lo que significa es prepararse, vestirse, firma. Es decir, como que el Señor está anunciando en los cielos, está anunciando en las naciones. Y prepárense, prepárense, porque mire, la Biblia dice que nosotros estamos siendo marcados, el Espíritu Santo nos ha marcado, la sangre de Cristo nos ha marcado, el nombre de Jesús está marcado también en nosotros, el nombre del Padre también está marcado en nosotros. Pero viene un periodo donde por el Espíritu Santo estamos siendo marcados. Otra cosa que nos marca es la palabra de Dios. Otra cosa que nos marca, según el apóstol Pablo dice, yo llevo en mi cuerpo las marcas del evangelio por hacer la obra de Dios. Entonces, pero viene un escribano en el final de los tiempos, cuando ya se dictaminó la destrucción para todo, y por un breve tiempo dicen, espérense, todavía no los hemos terminado de marcar. Por eso es que el diablo, que el Señor lo reprenda, en el periodo de la tribulación y la gran tribulación también va a marcar. O sea que hay algunos que van a ser marcados por Cristo y otros marcados por el anticristo. Usted sabe que el que se deja marcar por el anticristo, ya no hay salida, ya no hay solución. Por eso es de que ahora es el tiempo donde usted y yo debemos dejarnos marcar por Cristo. Dígale a su hermano que tiene a la par, dejémonos marcar por Cristo. Ahora esto, ¿verdad? Hay muchas teorías, muchos que hablan y dicen, ¿verdad? Mira uno tantos videos, pero el próximo eclipse que va a pasar por acá va a ser en 9 años. O sea que siempre vamos a estar cruzados, pero lo que me llama a mí la atención ahora es por la cercanía de las celebraciones, de las celebraciones judías. No porque nosotros estamos celebrándolas, pero sí tenemos que entenderlo. Entonces, iglesia, así está el mundo. La Biblia nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Eso usted lo sabe, ¿verdad? Dice, y sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que todo aquel que se acerque a Dios, primero, que crea que Dios existe. Y segundo, que es galardonador, que premia a los que lo buscan. Esta es la base fundamental. Estamos viendo la fe eficaz. Todo lo que está pasando alrededor de la tierra, el que no tiene fe está amedrentado, está asustado. ¿Qué va a pasar? Pero nosotros que tenemos fe y esperanza no estamos así. Lo único que tenemos que hacer es prepararnos todos los días, iglesia, y que nuestra fe no falte. Ahora, la Biblia nos enseña esto, pero también la Biblia nos hace una pregunta. Y esta pregunta es de las que asustan, iglesia, porque se la hacen al pueblo que cree, no al pueblo que no cree. Y dice en Lucas 18:8, os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Bueno, ¿a qué venida se refiere? Usted me debería preguntar, pastor, ¿a qué venida se refiere? Pues a la segunda venida, ¿verdad? Entonces, usted y yo no tenemos nada que ver con la segunda venida, pero podemos entender por la palabra, por la escritura, que cuando Él venga, saber si va a hallar fe en la tierra, iglesia. Pareciera entonces como que la iglesia de Jesucristo, la gran mayoría de la iglesia de Cristo, algunos apostatarán de la fe, otros van a negar la fe, otros van a retroceder en su fe. Me refiero a la iglesia en general. Y que solo un pequeño remanente va a ser arrebatado. Eso asusta, iglesia. Porque yo quiero irme con Él. Yo quiero irme con el Señor. Cuando usted lee la profecía, cuando usted lee el libro de las revelaciones, el Apocalipsis, The Book of Revelation, cuando usted lo lee, usted se puede dar cuenta
que el anciano le pregunta al apóstol Juan, mira, tú sabes quiénes son todas estas multitudes que están ahí, que no se pueden contar, que están limpios con sus vestiduras. No sé quiénes son, dice, quiénes son esas multitudes que no se pueden contar. O sea que era un número incontable de personas que estaban vestidos con una vestidura blanca. ¿Quiénes son? Son los que vienen saliendo de la gran tribulación, pero porque vienen de limpiar sus vestiduras en la sangre del Cordero. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿quiénes son ellos? ¿Cómo se les llama? ¿Cómo se le llama a ese grupo, iglesia? ¿Quiénes son ellos? Pastores, son mártires. Bueno, pudieran ser algunos mártires, pero en general, ¿cómo se le llama a ese grupo? Sí, ¿cómo se les llama a ellos? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son esas multitudes? Bueno, sí, es la iglesia que no se preparó, sí, la iglesia que no se consagró. Pero ¿cómo se le llama a ese grupo? ¿Cómo dijeron? Los redimidos, no. Bueno, los redimidos son los que están comprados con la sangre de Cristo. Todo el que ha sido comprado por la sangre de Cristo es redimido. Pero yo sé, ¿cómo? Ahí van incluidos. ¿Tú tenías ahí una idea? No es el rebusco. El rebusco es hasta el final. Es el que está a la mitad, pues le voy a ayudar, el que está a la mitad. ¿Cómo? ¿Quién dijo? La cosecha. Sí, la cosecha. Se conoce como la cosecha. La cosecha. Pero iglesia, el Señor me habló. No le voy a predicar eso porque tengo otro tema, pero el Señor me habló hace un par de días en la madrugada y hermano, tenía una revolución en mi cabeza. No podía dormirme, no podía estar pensando y leyendo, pensando en los versos y el Señor hablando. No me podía dormir porque me sorprendió lo que me dijo. Pero entonces este grupo que está aquí, iglesia, este grupo que está aquí es la cosecha que viene saliendo. Por eso es que le digo, hallará fe entonces. Porque todos pasaron del otro lado a la gran tribulación. Y la iglesia, y lo que no es iglesia, ¿qué va a tener fe? Sí, y los otros que se quedaron porque no se consagraron, pues ni modo. Sufrir, mártires, los van a decapitar a todos. Ninguno va a salir vivo, ni uno solo va a salir vivo, iglesia. Todos los que tienen el traje, todos los que tienen la vestidura. Por eso es de que me preocupa, iglesia, en qué grupo está usted. O está en las primicias, o está en la cosecha, o está en el rebusco. ¿En dónde? ¿En qué grupo se va? Hay tres turnos. Bueno, como le he enseñado, yo me quiero ir en el turno de honor. Y le digo a usted que se prepare para irse en el turno de honor, que es el arrebatamiento. Porque si no se va a quedar el turno de horror. Y el rebusco ese no se lo recomiendo a nadie. Porque en el rebusco a saber si hay. Es hasta el final del milenio que van a buscar todavía. Quiero ver si hay alguno por aquí. Aquí estaba este que nos hacía falta. Uno nada más y ya se completó. Porque después de eso viene la segunda resurrección. Y los que se queden a la segunda resurrección ya no hay remedio para ellos. Se van a levantar, pero para perdición y para destrucción eterna. Ok, iglesia. Pero a mí me surge esta pregunta. Yo no sé usted, pero yo quiero que usted medite en su corazón en qué grupo se está preparando usted para irse. Porque es bien fácil decir, sí, yo me voy con él, yo no me quedo preparándome. Él viene pronto, en las nubes Él vendrá y nos llevará. Claro, ese es el anhelo, el deseo de todos. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos viviendo delante de Dios? ¿Qué hay en nuestra mente, en nuestro corazón?
¿Qué traemos? ¿Qué revolución hay en nuestros sentimientos para saber si realmente voy a ser contado entre los que nos vamos a ir en el arrebatamiento con el Señor? Bueno, por la fe y por la esperanza, yo anhelo que todos nos vayamos con Él. Amén. Por lo menos amén, dígame pues, ¿verdad? Que usted se quiere ir con el Señor en el arrebatamiento, en las primicias. Pero cada uno de ustedes sabe si de verdad se está preparando. Si de verdad está entregando todo de usted, todo su corazón, entregarlo todo al Señor, rendirse todo delante de Él. Cada quien sabe. Eso ya depende de cada quien. Pues porque aunque si mi esposa se consagra al 100%, y no porque es mi esposa, ya la voy a abrazar, yo me voy a ir contigo, yo me voy contigo. Y no, si yo no me consagro. O al revés, ¿verdad? Bueno, esto nos lleva a entender que la palabra nos exhorta a alcanzar la unidad de la fe. Entonces Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí vemos diferentes etapas que el cristiano debe alcanzar. La primerita es la unidad de la fe. Pudiéramos decir nosotros que esa es la más cercana, la más fácil de alcanzar, porque aquí reunidos, espero pues, ¿verdad? Estamos reunidos todos en unidad de la fe. Creemos todo lo mismo. O puede ser de que usted esté aquí pensando, no, eso no es cierto, eso no, esta doctrina no me gusta, a mí me gusta más la doctrina donde todos los cristianos vamos a ser arrebatados y nos vamos a ir con Él. Bueno, cuando nos presentemos ante el tribunal, no vamos a poder decir, no, es que yo tenía otra doctrina, yo pensaba otra cosa, yo tenía otro pensamiento, porque es lo que está escrito en la palabra. Y aunque yo le estoy hablando doctrina, y le estoy poniendo los pasajes para que usted los vea. Aquí, esta no es interpretación mía, está escrito en la palabra. Entonces la unidad de la fe es el principio. Después dice el conocimiento pleno del Hijo de Dios. Esta palabra pleno en el griego se dice pleroma, que significa total. Ya solo ahí creo que nos quedamos, ¿verdad? ¿Conoce usted plenamente al Señor Jesús? ¿Conoce usted totalmente al Señor Jesús? ¿Se ha metido usted a buscar al Señor Jesús? A indagar en la palabra quién es el Cristo de la gloria, cómo usted puede tener una mejor relación con Él. En Antioquía, por primera vez se les llamó a la iglesia cristianos, porque seguían a Cristo. Pero vaya, la iglesia primitiva, que de primitiva para mí no, pues no tiene nada, ¿verdad? Deberían de decirle mejor la iglesia del principio, ¿verdad? Porque esta iglesia, los miembros de la iglesia del principio ofrecían su vida por el Señor. Ofrecían su propia vida. No tenían miedo. O sea, confiesa que eres cristiano. Sí, soy cristiano. Entréguenlo al, ¿cómo se llamaba? Lo de los romanos, al circo romano. ¿Cómo era que se llamaba? Al coliseo romano. Dice que se enfrentaban con leones, con tigres, osos. ¿Usted se puede imaginar? Bueno, y cuando usted lee la historia, porque también lo invito para que lea la historia, ¿verdad? Los escritos de Flavio Josefo. Hay un libro que se llama Eusebio o Eusebeo, ¿verdad? Que habla de la historia de la iglesia, de los comienzos. Dice que los metían en el coliseo romano familias, hombres, mujeres y niños. Y los animales salvajes solamente se acercaban y no les hacían nada. Los olían y no les hacían nada. Entonces dieron por untarlos y tirarles sangre a los cristianos y los metían y tampoco les hacían nada. Hasta que venían los romanos y los pullaban a los animales. Así. Y entonces mataban a unos cuantos de los romanos y después se les tiraban y los despedazaban. Pero solo los mataban y no se los comían. En cambio a los otros, a los romanos sí se los comían. Los desgarraban, los despedazaban. Como que inclusive ahí la misericordia de Dios se estaba manifestando, iglesia. La naturaleza misma se estaba dando cuenta que lo que estaba pasando era algo inhumano contra los hijos de Dios. Ahora, en este tiempo, no es que no nos están persiguiendo fieras literales,
Pero las fieras son espirituales ahora. Demonios, espíritus inmundos, ángeles, ataques de ángeles caídos y de seres del infierno, iglesia, que están en persecución de los hijos de Dios, atormentándolos en su mente, en su alma, causándoles problemas, causándoles enfermedades, causándoles que se agoten, que se desilusionen para ya no seguir a Cristo. De repente usted conoce a alguien que lo invita a que no se consagre, sino que se salga, que se aleje del camino de la verdad. Estas son las fieras espirituales. Solo con el micrófono. Esas son las fieras con las que hay que pelear. Imagínense, estamos hablando nada más del conocimiento pleno del Hijo de Dios, conocerlo a Él. Dice que el apóstol Pablo decía que yo lo dejo todo, lo voy a parafrasear, lo dejo todo por el conocimiento del precioso Señor Jesús. Y si alguien era preparado, era el apóstol Pablo. Sí, hermano. Pastor, hablando sobre lo que es la cosecha y el rebusco, si nos ponemos a compararlo con los granos, pues siempre pues como cristianos hemos llegado al pleno entendimiento de que tenemos que estar separados como trigo de la cizaña. Pero pienso, yo un momento que pensé que el trigo era la primicia. No. Hasta que pues descubrimos y empecé a leer que en toda la Biblia lo primero que se levanta es la cosecha, entonces la cebada. La cebada. Entonces la cebada es la primicia. Entonces nosotros como cristianos tenemos que alcanzar el nivel de cebada, no de trigo. El trigo es para dar fruto y apartar de la cizaña, pero la que se recogía primero era la cebada. Entonces en el arrebatamiento, el figura en grano que se va es la cebada. Entonces el orden es cebada, trigo, uvas, que es la vendimia del final, ¿verdad? Ay, sí. Gracias, pastor. Sí, es tremendo, ¿verdad? Ok, entonces aquí después dice, tenemos que subir a la condición del hombre maduro. Madurez. Dios está buscando hombres y mujeres maduros, no de apellido, ¿verdad? Sino de carácter, maduros espirituales, que no sean niños, que no sean carnales, porque de lo contrario no van a alcanzar la bendición. Y ahí pudiéramos hablar de mucho. Dice, hasta aquí me gusta dividirlo en las últimas dos, o la última me gusta dividirla en dos, a la medida de la estatura. O sea que tenemos que alcanzar una estatura aquí en la tierra. Hay otras estaturas que las vamos a alcanzar cuando ya estemos allá con el Señor. Pero aquí usted y yo tenemos que dar una estatura. Una estatura que tenemos que dar aquí en la tierra. Y la plenitud de Cristo, creo que esta ya cuando seamos transformados, ¿verdad? Pero usted y yo, madurez y estatura. Porque no puede ser ¿por qué se lo pongo así? Porque no puede haber un niño chiquito, pequeñito, con un bigotón así largo, ¿verdad? O uno ya grande con pañales, ¿verdad? Papá, mamá, así, todo grandote, ¿verdad? No puede haber. O, bueno, espiritualmente hablando, ¿verdad? Sí hay. Muchos son pañaludos, muchos son inmaduros. Ay, Dios mío. Ok, bueno. Y entonces estamos viendo, porque quiero llegar a la parte central. Estoy bien en el tiempo. Entonces, cada vez que se habla de fe, debemos entender y comprender, iglesia. Entender y comprender que nuestra fe está basada en el autor y consumador de la fe, que es el Señor Jesucristo. Amén. La carta a los Hebreos dice en el capítulo 12 y verso 2, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es decir, cada vez que lo vemos a Él, es nuestra meta a llegar, nuestro modelo a seguir, la puerta que tenemos que cruzar, entendiendo
que en nuestro caminar cristiano, como dice la Escritura, debemos de menospreciar la vergüenza, los oprobios, las cosas difíciles, si tenemos la mirada puesta en Jesús. Ahora, si usted no tiene la mirada puesta en el Señor Jesús, sino en algo más aquí en la tierra, en el primer sopapo, y por si no me entiende lo que es un sopapo, en el primer golpe que venga, en la primer cosa difícil, en la primer pared que encuentre, hijo, no sé si se me va el volumen o... Okay. En la primer pared que encuentre, hay muchos van a dejar de buscar del Señor, muchos van a retroceder. Porque hay muchos que solamente han oído, pero no creen con fe la palabra. Entonces la palabra no hace efecto en ellos. Pastor, pero ¿cómo puede ser posible si la palabra de Dios es poderosa? Bueno, el Señor Jesús es la palabra viva, es la palabra hecha carne. Y vino y caminó entre los hombres, dice. Y no pudo hacer muchos milagros en Nazaret porque no creían en él. Iglesia, qué cosa más terrible. Mire, una cosa es decir, bueno, no creer, no tener fe. No tenían fe en Jesús. Pero otra es rechazar a Jesús, decirle, Jesús, vete de aquí, como le dijeron los de la región de Gadara. ¿Sabes qué, Jesús? Vete de aquí, déjanos con los coches, con los cerdos, aquí déjanos con los puerquitos, con los marranos, con los chanchos, no sé, de que ya le dije de todas las formas que pude haberle dicho. Con los pigs, ¿cómo? ¿Verdad? Sí, vaya, imagínense. Entonces le dijeron aquí y rechazaron a Jesús de sus tierras. Qué cosa más terrible. Qué cosa más terrible. Entonces aquí dice, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. Ahora usted y yo no tenemos que llevar la cruz de Jesús. Usted sabe que el mundo está celebrando ahora el día de la resurrección, ¿verdad? Bueno, yo traigo ahí un pasaje, aunque usted sabe que Jesús no resucitó hoy. ¿Usted sabe, sí sabe cuándo murió Jesús? No, Jesús murió el miércoles. Miércoles, jueves y viernes. Y resucitó el sábado. Y el primer día de la semana, que es domingo, cuando llegaron ya no estaba. Un día esto le voy a hablar así con los versos y todo, pero ahorita por lo menos para que lo tenga ahí en su corazón. Porque si es así como la tradición, no pasó 3 días y 3 noches. Pues si usted cuenta, él murió a las 3 de la tarde. Murió el miércoles a las 3 de la tarde. Ok, bueno, entonces, ¿en qué íbamos? Porque estaba celebrando hoy ese día, ¿verdad? Pero le decía porque nosotros ya no tenemos que cargar la cruz de Jesús. Nosotros tenemos que llevar nuestra propia cruz. Así dijo el Señor. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y venga detrás de mí. Sígame y venga detrás de mí. O sea que todo es una decisión, iglesia. Por eso es de que en el final de los tiempos muchos se van a fatigar, muchos se van a cansar, porque no tienen puesta su mirada en Jesús, sino en algo o en alguien más. Por eso la Biblia dice, en el profeta Jeremías, creo yo que dice, maldito el hombre que pone su confianza, que pone su esperanza en otro hombre. Usted no ponga su confianza en el que tiene a la par o en el que tiene enfrente, en el pastor. Yo lo amo, yo sé que usted me ama. Y si yo le digo, mire, necesito ayuda, me ayuda. O si usted me dice, me puede ayudar, yo lo ayudo. Pero esta es otra cosa. Pero ya poner nuestra esperanza y nuestra confianza es en Dios, iglesia. Solamente Dios, solamente en Cristo. Como dice el canto, ¿verdad? Solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres. Solamente en Cristo. Solamente en Él. Amén. Denle esas ofrendas de palmas al que vive. Ok. Entonces, pero también toda nuestra fe se basa en el hecho maravilloso de que Cristo murió y resucitó victorioso de la muerte. Y es allí, así puse yo aquí, donde se basa el poder de nuestra fe.
en la muerte y en la resurrección de Jesús. Mire este pasaje, 1 Corintios 15:14. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. Aquí fue donde me surgió el tema. Aquí es donde voy a empezar ya a hablar un poquito del tema, porque el tema es fe eficaz. Y entonces lo contrario de vana fe es fe eficaz. Son los dos lados opuestos. Es decir, el antónimo de la vana fe, las palabras antónimas son palabras opuestas, ¿verdad? Si dice calor, el antónimo de calor, ¿cuál sería entonces? Si me entendió. Frío, ¿verdad? Entonces en las palabras antónimas, ¿verdad? 1 Corintios 15:14. Vana en el griego se dice kenos, que significa vacío, hueco, vaciado de todo aquello que no tiene sentido y razón de ser. Es decir, no hay nada adentro. Pero esta palabra vana nos lleva hacia la palabra vanidad, vanidoso. Que entonces aquí es lo mismo. Un vanidoso es un vacío por, bueno, decirlo así, tal vez se oiría como un pleonasmo, ¿verdad? Una repetición. Vacío por dentro. Ni modo que por fuera, pastor, ¿verdad? Pero vacío, entonces. Un vanidoso, alguien que tiene vanidad. Ok. Entonces, vana o vano en el diccionario es falto de realidad. Un vanidoso no cree cosas que no están en la realidad. Falto de realidad o sustancia, vacío, hueco, y el antónimo es eficaz. Por eso es de que lo puse aquí, porque me llamó la atención. Fíjese que la palabra eficaz entonces en el diccionario es la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. Ahora, recuérdese que yo estoy metiéndome aquí en la fe eficaz. La fe eficaz es aquella que logra el cometido. Entonces, me llama la atención, pues, porque entonces quiere decir que si hay una vana fe, si hay una fe eficaz, hay una vana fe que no produce. Entonces a eso le podemos llamar, entre comillas, religión. Porque hay muchos que lo que tienen es una religión solamente y no tienen una fe, una esperanza, un Dios, sino que lo que tienen es una religión que heredaron, dice, de sus padres, de sus ancestros. Entonces heredaron una vana manera de vivir religiosa. Y recuérdese que la religión no salva, iglesia. No, mire, le voy a decir algo que se sorprenda, porque, mire, la religión evangélica no salva a nadie. Y eso que, si usted me pregunta a mí, en el pasado es aquel evangélico y de aquellos duros, ¿verdad? Evangélicos. Pero he entendido que el ser evangélico o la religión evangélica cristiana no salva. Ni tampoco los católicos, ni los testigos de Jehová, ni los musulmanes, ni los árabes, ni nada. El único que salva es poner nuestra fe en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Solo Él salva. Solo Cristo salva. Todo lo demás fuera de eso es religión. Tenga cuidado. Porque de repente algunos, sí, es que mire que fíjese que le traje el agua bendita del río Jordán. Aquí está, se la tengo bien barata al bote. Y quizás a saber ni a dónde lo fue a llenar, ¿verdad? Dios mío. Creo que toqué algunas fibras que quizás a algunos no les gustan. Porque igual es, verá que también el aceite de óleo santísimo, sagradísimo de allá. Allá en la, ¿cómo se llama? En el muro de los lamentos oraron por él. Y ahora mire, lo traigo así casi que luces saca así. No, hombre, no debemos de ser así. No debemos de poner nuestra mirada en nada. Porque todo entonces se convierte en religioso, en religión. Todo es por la fe, iglesia.
Todo es por la fe. Entonces, esta es la eficacia. En el griego, eficacia se dice energés. Y esta palabra es activo, operativo, eficaz, poderoso en acción. Pero mire lo que significa energés, poder para conseguir resultados. Quiere decir, de iglesia, que cuando usted tiene fe en algo, usted va detrás de lo que cree. No es de que usted tiene fe y se queda acostado esperando que le caiga del cielo las cosas. Mire, son casos muy poquitos en la Biblia que vemos, ¿verdad? Vaya, déjeme que le ponga uno. Pues. Elías estaba todo desanimado, ¿verdad? El profeta temeroso, con miedo, y se huyó. Y llega el ángel y lo despierta. Mira, aquí te traje el pan, la torta del cielo. Cómetela. Pero no es en todos los casos, iglesia. Vaya, le voy a poner otro. Y estoy preparando un tema al respecto. El apóstol Pedro en la cárcel, llega el ángel y lo despierta. Despiértate. Despiértate tú que duermes. Despiértate. Y se despertó. Pero ¿qué era lo que estaba haciendo la iglesia? Orando por él, ¿verdad? Señor, sácalo, que salga de la cárcel, que no le hagan daño, Señor, por favor. Guárdalo, envía a tu ángel que le abra las puertas. Y que literalmente, ¿verdad? Quiere decir que lo que nosotros tenemos que estar es activos, iglesia. Es decir, no quedarnos así sin hacer nada. Dígale a su hermano, no te quedes sin hacer nada. Sé operativo, sé activo, efectivo, eficaz en el nombre de Jesús. Y mire, la palabra energés son dos palabras. En, que es en, ¿verdad? Dentro. Y ergón, que significa trabajar. Y en el castellano es energía. Quiere decir, iglesia, que el Espíritu Santo nos tiene que llenar de esa energía para hacer las cosas, para poder avanzar. Ok, entonces, la fe eficaz, el punto central. Me faltan un par de versos nada más. Filemón capítulo 1 y verso 5 dice, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Mire, ¿por qué razón se detalla? Tú tienes fe en el Señor Jesús. Quiere decir que habían otros que tenían fe en otra cosa. Tenían fe en alguien más, pero no en el Señor Jesús. Ok, entonces, fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Y ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz. ¿Qué le estaba diciendo? Que la fe que tú tienes, en lo que tú crees, que lo que tú haces, produzca lo que tú estás predicando, pues, lo que tú estás diciendo. Dice, llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros mediante Cristo. Es decir, no a nosotros, sino a Dios sea toda la gloria. Si a usted el Señor lo usa para algo, no diga, la cuidadito, ya vieron que siervo, no, perdón, que siervazo. Miren qué mano, cuidadito, así, mi mano, así. ¿Quién quiere que lo? No, hombre. No a nosotros, es al Señor sea la gloria. Porque usted sabe qué pasa cuando alguien se roba la gloria, ¿verdad? Usted recuerda quién era Herodes, creo que era, ¿verdad? El rey, que estaba hablándole al pueblo y disertaba. Y dice que las palabras de él llegaron a la población y toda la gente, pero se quedó admirada de lo que estaba hablando. Y dijeron, esa no es voz de hombre, esa es voz de Dios. Y él le llegó todo ese murmullo, ¿verdad? Y él dijo, cuidadito, ¿verdad? Soy un Dios. Y dice la Biblia que en ese momento cayó engusanado y murió comido por los gusanos por llevarse la gloria a Dios. O sea que, iglesia, rechace. Toda gloria es para el Señor, no para nosotros. Todo es para el Señor. Es que qué bonito tocas. Cuidadito, ¿verdad? Como yo no hay otro, tener cuidado porque depende de lo que toques. No. Cuando te digan qué bonito tocas, aleluya, la gloria es del Señor. Mejor que se lleve la gloria a Él. Hermano, es que usted como oró al principio, qué bárbaro. Es que, cuidadito, ya ves que me deberían de poner más seguido, hombre. No, la gloria es del Señor.
más de Él. Ok, entonces aquí el apóstol Pablo nos enseña que podemos alcanzar entonces por la fe. Por eso le introduje aquí. Por la fe podemos alcanzar un nivel impensable, iglesia. Pero présteme atención en estos últimos minutos. Y si tiene dudas puede preguntar. Pero entonces yo puse aquí, el apóstol Pablo nos enseña que podemos alcanzar un evento fuera de la resurrección de los muertos, totalmente distinto. Pues porque ni modo, ¿verdad? Lo natural, lo normal es que si morimos y como tenemos fe, el Señor nos va a resucitar y nos vamos a ir con Él. Pero por la fe podemos participar de un evento fuera de la resurrección de los muertos. Bueno, y se lo voy a poner aquí en Filipenses capítulo 3 y verso 11. Dice, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Pero ya el apóstol Pablo había dicho, y si vivimos, para Él vivimos. Entonces, si él sabía que si moría iba a resucitar, pero entonces, ¿por qué dice aquí? A fin de llegar a la resurrección de los muertos. Si él sabía que en vivo o muerto, si moría, él iba a llegar y el Señor lo iba a resucitar. Entonces aquí está hablando de otra cosa. Bueno, tal vez con esta versión se entiende un poquitito más de la versión, la Reina Valera 95. Dice, si es que en alguna manera logro llegar a la resurrección de entre los muertos, si logro llegar a la resurrección. ¿No pareciera lógico entonces si el apóstol mismo había estado enseñando acerca de la resurrección? Entonces, ¿a qué se refiere esto? ¿A qué se refiere? Que por la fe, que por su caminar, por la fe, podemos alcanzar este nivel. Y pero se lo voy a poner un poquitito más detallado para que lo entendamos. Entonces, cuando el apóstol Pablo está usando las palabras de entre, quiere decir que él mismo no va a participar de la primera muerte, que eso es lo normal en todos los seres humanos, la primera muerte, sino que él por la fe estaba apuntando a que iba a participar de un evento fuera de la resurrección de los muertos. Es decir, la resurrección de los muertos se va a dar. Usted sabe que son dos resurrecciones. La primera, que es la de vida, y la segunda resurrección, que es la de muerte para castigo eterno. Entonces el apóstol estaba diciendo, de estos dos eventos hay uno que por la fe podemos alcanzar los hijos de Dios. Por eso es que le estoy hablando de la fe eficaz. Entonces, dice, no va a participar de la primera muerte si es que logra alcanzar esta resurrección fuera de la resurrección de los muertos. Bueno, pastor, ¿qué quedamos entonces? ¿Eso no una resurrección? Sí, pero es una resurrección fuera de la resurrección de los muertos. Es otra. Es tan impresionante esto, iglesia, que en toda la Biblia solo un verso, una vez aparece, que es aquí en el pasaje que vimos de Filipenses 3:11. No aparece más. Y la palabra resurrección aparece un montón de veces en la Biblia. Pero esta palabra, ahorita voy a hablar con más detalle. Entonces, esto es un misterio. Porque lo que está diciendo entonces el apóstol dice, quiere decir que yo no voy a morir. ¿Verdad? Esto es lo que está diciendo el apóstol. Bueno, y lo dice en la Biblia, 1 Corintios 15:51. Aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Dormir es morir, pero todos seremos transformados. Quiere decir que el apóstol Pablo, iglesia, creía por la fe que él podía experimentar esa resurrección fuera de la resurrección de los muertos. Ese es otro nivel que usted y yo podemos alcanzar aquí, iglesia. Aunque no me diga amén, pues, ¿verdad? Porque lo normal es, bueno, le van a llegar sus días, se muere y como creyó en Cristo va a ser resucitado. El problema es en qué turno se va a levantar. Porque ya le dije en qué grupo se va, si en la primicia, en la cosecha o en el rebuzgo. Pero si le alcanza y le llegan sus días, ¿en qué turno se va a levantar?
Ese es otro tema que ahí lo estamos cocinando para dárselo. Ok, entonces, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Entonces el apóstol Pablo estaba diciendo, yo quiero participar de esa resurrección fuera de la resurrección. Para que lo entendamos mejor, la palabra resurrección, que es la única vez que aparece, es en el griego que se dice exanastasis. Exanastasis. Y esta palabra exanastasis es levantarse, levantarse otra vez. Entonces, podemos usar la siguiente expresión para explicar esta palabra. Es levantado sin ver muerte. Es decir, arrebatado vivo. Yo se lo expliqué hace un par de días, hace un par de cultos atrás, que algunos descendieron vivos al infierno. Qué horrible, ese es lo contrario, ¿verdad? De ser arrebatado al cielo vivo. Entonces, exanastasis significa levantado sin ver muerte. Entonces, ¿qué me está diciendo, pastor? Que hay algunos que todavía están vivos, que creyeron en Jesús, que aunque no sean de nuestra época. Sí, al fin me entendió entonces. Hay algunos que todavía están vivos hasta el día de hoy, hasta cuando Cristo venga. Y pastor, ¿quiénes? Bueno, yo creo que el apóstol Pablo es uno de ellos, porque él lo dijo. Nosotros los que quedemos vivos o seamos vivientes, ¿verdad? Pero también el apóstol Juan, ¿verdad? Dice que si yo quiero que él quede hasta que yo regrese. Entonces yo pienso que el Señor sí quiso. Entonces el apóstol Juan está vivo. ¿En dónde? En la tierra de los vivientes, porque hay una tierra de los vivientes. Ok. Levantado sin ver muerte. Dice, participación de una resurrección fuera de la resurrección de los muertos. ¿Quién más se fue vivo, sin morir? Elías, ¿verdad? Fue arrebatado en un remolino de fuego. Cualquiera diría, ya lo chamuscaron, ¿no? Estaba vivo. Ángeles, carros de fuego, seres celestiales, y se lo llevó el Señor en un torbellino. Está vivo. ¿Y cómo sabe que está vivo? Pues ya no se apareció hablando con el Señor Jesús miles de años después en el futuro. Y el otro, Enoc, ¿verdad? Enoc. Dice que después de que caminó 300 años con el Señor, llegó a tal nivel, a tal estatura que el Señor se lo llevó. Y se desapareció y no fue hallado más. Está en la tierra de los vivientes también. Ok. Mire, es decir, ser arrebatado sin participar de la muerte. Este es un misterio, iglesia. Esto es un misterio que no todos entienden, que no todos creen, pero por la fe podemos alcanzarlo. Por la fe y conforme usted y yo nos entreguemos al Señor. Ahora, esta palabra exanastasis está dividida, está compuesta por dos. Una que es ek, que significa fuera de o desde, es decir, no estaba ahí, sino que es otro evento completamente diferente a la resurrección. Es un evento distinto, está fuera. Y la otra palabra es anastasis. Y esta palabra anastasis significa pararse de nuevo, resurrección de los muertos. Mire, recobrar o recuperar la verdad espiritual y el levantamiento de la muerte de ciertos hombres que fueron restaurados o vueltos a la vida, según Hebreos 11:35. Anastasis. Me refiero a esta palabra, anastasis, que se conforma con, aquí está ex y anastasis. Y estas dos palabras juntas solamente aparece una vez en la Biblia. Una sola vez cuando el apóstol dice, yo quiero participar de esa resurrección. Es lo que él está diciendo. Ok. Y la palabra anastasis, fíjese, entonces que aquí, esto me emociona a mí, por lo menos a mí me emociona, espero que usted también, pues, ¿verdad? Anastasis se deriva de una palabra que es ana, que significa arriba, y histemi, que significa poner en pie. O sea, te levantan y vámonos. Te levantan y vámonos con el Señor. Y fíjese que entonces
aquí bien podemos nosotros entonces resumir la palabra anastasis como levantado después de ver muerte. Pero esa es la normal de todos. En cambio, exanastasis es levantado sin ver muerte. Y eso es lo que usted dio a donde podemos apuntar. Y si los hermanos de la alabanza me ayudan a ministrar, vengan, subamos para ministrar. Quiero concluir entonces con Filipenses 3:12. Recuerde, es el apóstol hablando. Es el verso siguiente. Los versos que le voy a leer son los versos siguientes donde él dice, yo quiero participar de la exanastasis. Entonces dice Filipenses 3:12, no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que, por eso le digo por la fe, sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Por eso yo quiero alcanzar aquel que me ha alcanzado. Mire el verso 13. Hermanos, está hablando el apóstol Pablo. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Es decir, él se estaba examinando diciendo, mire, no estoy diciendo que yo ya lo tengo. Yo sigo adelante, yo lo persigo, yo lo quiero. Y dice, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que quedó atrás. Si algo te impide alcanzar los propósitos de Dios, es que no olvides tu pasado. Que traigas siempre a tu presente cosas del pasado. Sí, es que el mal que me hicieron, la forma en que me mintieron, cómo me engañaron, el dolor que me causaron, o aquella equivocación que tuve, cómo fui a hacerlo. Esas cosas no te dejan avanzar para conquistar, para alcanzar los propósitos de Dios. Dice, entonces, ¿qué hay que hacer? Extendiéndome a lo que está delante. Es decir, extenderse es estirarse, es decir, batallar entre todos y extenderse, es decir, Señor, ciertamente olvido lo que quedó atrás. Si alguien aprendió, fue el apóstol. Si alguien tenía que recordar, era él. Quizás cuando capturaba a las familias, a los niños, a los jóvenes, y los encarcelaba, algunos morían, ya no sabía qué pasaba. Yo por eso creo que aquí el apóstol no estaba, ciertamente, olvidando el pasado, prosigo a la meta. Él ha haber sido con lágrimas, olvidando lo que quedó atrás. Me extiendo a lo que está por venir, a lo que está por delante. Y mire, este último verso, el verso 14, dice, prosigo a la meta o hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquí vemos la actitud del apóstol Pablo enfrentando quizás enemigos espirituales, enemigos literales, pero sobre todo enfrentándose él mismo en su interior. Porque el enemigo más difícil de vencer, iglesia, eres tú mismo. En tu mente, en tu corazón, que no te deja avanzar, no te deja creer, no te deja proseguir. Pero entonces el apóstol dice, Señor, yo prosigo, sigo adelante, prosigo a la meta, olvido lo que está atrás, me extiendo a lo que viene, Señor, y avanzo para alcanzar aquel que me alcanzó un día, que es Cristo Jesús. Entonces, iglesia, yo le quiero hacer una invitación esta tarde. En medio de este ambiente tan precioso de su presencia, está cargado de su presencia. Que tengamos la actitud del apóstol de decir, olvido el pasado, pero me extiendo hacia adelante. Camino para alcanzar aquel que me alcanzó un día. Pongamos nuestra mirada en Jesús, iglesia, el autor y consumador de la fe. Y si usted me entendió y si usted quiere decirle junto conmigo al Señor, Señor, yo quiero alcanzarte un día, le invito a que se ponga de pie con sus manos en alto y que medite un momentito ahí en su corazón.
Eso es, iglesia. Es entre usted y Dios. Podemos alcanzar la exanastasis por la fe, iglesia. Oh, yo anhelo esto, Señor. Ayúdanos, Padre. Pero ya depende de cada quien, Señor. He hablado tu palabra. He dado la palabra, Señor. Me esforcé por dar tu palabra. Hazla crecer en tu pueblo. Que tu pueblo lo entienda, Señor. Que lo ponga por obra, Señor. Oh, sí, Señor. Oh, sí, Señor. Dígaselo a Él. Y a manera de testimonio, de fe, venga aquí al frente, iglesia, con sus manos en alto. Digámosle: Señor, yo quiero alcanzar, Señor. Quiero llegar, Señor. Eso, iglesia, con sus manos en alto, dígale. Quiero alcanzar. Por la fe, Señor, queremos alcanzarlo. Quiero vivir. A Jesús mi amado. Que se escuche su voz, iglesia. Oh, sí, Señor. Fui alcanzado. Dígale: quiero amar. Aquel que me ha hecho sentir amado. Quiero vivir para servir, alabar y adorar a Jesús mi amado. Dale esa ofrenda de palmas al que vive, a nuestro Rey. Un día no muy lejano vamos a alcanzar a aquel que nos alcanzó. Aquel que me ha hecho sentir amado. Quiero vivir para servir, alabar y adorar a Jesús mi amado. Para servir, alabar y adorar a Jesús mi amado. Quiero vivir para servir, alabar y adorar a Jesús mi amado. Aleluya, a su nombre. ¿Quién vive? Y a su pueblo.
tu nombre. Por los siglos de los siglos tú eres fiel. Te amamos, Señor de los señores. Cordero fiel, perfecto, el que murió, pero que resucitó victorioso. Venció la muerte, venció el infierno, la tumba, venció las potestades. Su nombre es Jesús. Santo, santo, santo es tu nombre. Aleluya. Santo, santo es nuestro Dios. Santo es nuestro Dios. Eres santo. Espíritu Santo, llena a tu pueblo, lleva a tu pueblo hacia una dimensión diferente de fructificar, de buscarte, Señor, de consagrarse, para que un día podamos estar contigo para siempre en ese lugar, Señor. Por favor, que tu palabra sembrada lleve fruto abundante en cada uno, a tiempo, al 100%, sin que se desperdicie nada, Señor. Los bendigo. Bendigo a tu pueblo, bendigo a hombres, mujeres, bendigo casas, familias, hombres, jóvenes, niños. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dale esa ofrenda de palmas. Que el Señor me lo bendiga rica y abundantemente. Cristo está vivo. Aleluya.